¿verdad? A veces me preguntaba alguien cómo preparas tu mensaje en una ocasión. Y yo le decía, si yo me siento a preparar mi bosquejo, rápido me rajo, rápido me canso, rápido digo, ¿cuál de todos? Porque entendí de algo, mis hermanos, está como cuando un amante, dice, de las flores, entra en un jardín. Y cuando entra en el jardín ve muchas rosas, azules, amarillos, ¿verdad? Blancas, de muchos colores. Y el amante de las rosas quisiera agarrar uno de a cada uno, llevarse lo todo posible. Pero la orden es, agarra una sola rosa. Así que usted dice, ¿de cuál de todas? A veces nos pasa eso cuando estamos leyendo la palabra del Señor y decimos, wow, qué palabra, wow, eso yo no lo había visto. Amén. Como cuando yo llegué en Salmos 23, usted no lo crea, pero en Salmos habla la Biblia dice que Él nos pastorea en pasto de delicados, nos hace descansar junto a aguas de reposo. Es el cuidado del pastor que tiene con nosotros. Pero nosotros, hermanos, a veces pasamos así y decimos, pues, ¿cuál de todos, Señor? Pero yo siempre le digo al Señor que el Señor nos guíe y nos dirige. Y por eso cuando el Señor nos habla aquí de lo que Dios pondrá en nuestro corazón, en nuestra mente, yo le digo al Señor, Señor, tú sabes todo el momento, la ocasión, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Viva porque no muere, eficaz porque conoce tu situación, conoce tu momento, conoce tu proceso. ¿Y cuántos estamos aquí para escuchar la voz de Dios? Amén. Escuchar la voz de Dios. Y yo decía, el día de anoche, todavía le decía al Señor, Señor, ¿me quieres dejar en ese pasaje? Pero cuando el pastor empezó a hablar y pasaba por ahí con ese pez, yo dije, me quedo allí. Y luego este día el Señor estaba hablando también a través del siervo nuevamente y confirmaba lo que Dios había puesto en mi corazón. Entonces, ¿cuántos se acuerdan de la profecía, de la voz de Dios? Amén. La profecía, ¿qué hacer con la profecía? ¿Verdad? Es recordarlo, es aplicarlo y es esperarlo. Gloria al Señor. Cuando nosotros, ¿verdad?, recordamos lo que Dios nos dice, recordamos lo que Dios nos habla, lo aplicamos, lo ponemos y lo llevamos en acción. Eso es aplicarlo, ¿amén? Y cuando nosotros estamos aplicando es porque estamos mostrando espera, que Él cumple su promesa. Gloria al Señor. Y ¿verdad? Ahora el Señor ha puesto en mi corazón otro pasaje. Yo sé que se le va a hacer muy familiar y los niños lo saben y el pastor lo recordaba anoche, pero venía a mi mente como introducción acerca del por qué hay personas, pareciera como que si las cosas se les hiciese más fácil. Hay personas, pareciera que las cosas les hiciese más fáciles para obtenerlas. Dicen los que despegan, ¿verdad?, la nave, dicen que cuando ellos tienen el viento a su favor, el viento de cola lo llaman, ese viento les ayuda a despejar más fácil. Pero cuando el viento está de frente, es mucho más difícil para despegar. Entonces se tardan ellos 1 hora más para llegar a su destino. ¿Escuchó bien? Cuando ellos no tienen el viento a su favor, se tardan 1 hora más para llegar a su destino. Entonces, y a veces en la vida pareciera que hay personas que no sufren igual que tú. A veces dice, ¿por qué la otra persona tiene mejor familia, tiene una familia sana, tiene carro nuevo, tiene propiedades, tiene casa nueva? ¿Será que Dios lo ama más? O ves quizás al hermano que está ahí sentado al lado tuyo y dice, ¿será que ora más que yo? ¿Será que ayuna más que yo? Porque a veces pensamos que podemos comprar a Dios para que Dios puede amarnos más que otros. Pero ¿saben cuántos saben que Dios nos ama a todos por igual? ¿Amén?
Pero eso vemos continuamente, hermanos, que a veces a ciertas personas la vida se les hace un poco más fácil y otros sufren más. Y acerca de esto pensaba, porque la historia en la cual quiero testificar, quiero predicar, quiero enseñar, quiero llevar este pasaje como exposición bíblica. La exposición bíblica es que tú enseñas los versículos tras versículos, ¿verdad? Hoy quizás no vamos a Apocalipsis, no vamos a Génesis, no vamos quizás a muchos otros libros. Entonces en la exposición, la predicación expositiva es muy usada acerca de los pastores, porque a los pastores les gusta enseñar. Y es maravilloso, hermanos, enseñar este estilo, puedo decir yo, de la exposición, porque alguien dijo que encuentras mucha carne en ella, mucha carnita en los versículos. Yo he leído tantas veces, ahorita estaba leyendo este pasaje y la leí 2 veces el libro. Y es un libro maravilloso, tiene 4 capítulos. Los libros de capítulos, hermanos, para que usted se lo devora, gloria al Señor. Para que usted se lo coma, para que usted se lo disfrute, gloria al Señor. Y esta historia relata la historia bíblica sobre Jonás. Usted dijo, otra vez de Jonás. Ya he escuchado del pez, ya he escuchado de esto, pero leyendo esto, por eso le digo, y esto acerca de Jonás, es un ejemplo, hermano, muy conocido, muy conocido. ¿Quién no ha escuchado de una predicación sobre Jonás? Yo lo escuché cuando tenía 7, 8 añitos y nos ponían a cantar cantitos en Guatemala y nos desfilaban, hablaban y nos presentaban la gran ballena, y no era el pez, pero presentaban allí algo. Y esa historia muy conocida, y dice que habla acerca de lo que es un hombre que huye de su destino. Un hombre que huye de su destino. Hay muchos dicen, ¿será que fue cierta la historia de Jonás? O simplemente es una parábola, o simplemente es una leyenda, o simplemente para entretenernos. Pero acuérdase quién lo verificó, acuérdese quién dijo que así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra. O sea que la historia es verídica porque Jesús lo recordó, lo confirmó y lo dijo. Amén. Amén, amén. Señor, entonces eso hace que toma fuerza esta historia. Toma fuerza esta historia. Hay una ciudad, se llama Nínive. Hay frases, hay palabras que sobresaldrán en esta enseñanza. La primera es Nínive. Nínive es la capital de Asiria. Israel está a 900 kilómetros de Asiria. Los que les gusta el estudio, pues ahorita van a empezar, y los que no pueden dormirse un poquito como introducción. Pero nadie se va a dormir, amén. 900 kilómetros, Israel a Nínive. Y ya luego va a saber usted cuánto para Tarsis, gloria al Señor. Pero mire, entonces, Nínive es la capital de Asiria. Nahum profetizó acerca de Nínive, y Nahum lo llamó como ciudad sanguinaria. Y yo buscaba en el diccionario qué es sanguinaria, dice que es una palabra que significa vengadora, o sea que Nínive era vengadora, era feroz, era una ciudad que se gozaba en derramar sangre. Eso era la ciudad. Entonces usted se imagina cuando Jonás escuchó y dijo, oye Jonás, levántate y ve a Nínive. Jonás dijo, es como pararse enfrente de Vladimir o de Putin, ¿verdad? Y pararte frente allí y estar ahí con los rusos y decirles toda la maldad que están haciendo. El mensaje era, pregona contra aquella gran ciudad. Pregona contra aquella gran ciudad. Eso era el mensaje. Hay una voz que le llega a Jonás. Si usted abre su Biblia, Jonás capítulo 1, versículo 1. Vamos a quedarnos en el versículo 1 rápidamente.
Jonás 1:1, estamos allí, amén, y sentaditos. Mira lo que dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Verso 2. La orden era: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Mira el mensaje que tenía que llevar Jonás: pregonar contra aquella ciudad. Pregonar contra aquella ciudad. La voz de Dios, el llamado de Dios a Jonás hacia Nínive. Y yo miraba Nínive en el diccionario y lo que me daba en la enseñanza, y dice que Nínive, hermanos, todos en algún momento vamos a ser llamados para ir a Nínive. Todos en algún momento vamos a ser llamados para ir a Nínive. ¿Sabe qué significa Nínive? Nínive es el lugar al que Dios llama cuando no quieres ir y no queremos ir a veces. Nínive significa desafío. Nínive significa problemas. Nínive es peligro. Nínive es una visión. Eso es lo que significa. Entonces, en algún momento Dios nos llama. Y cuando Dios nos llama, ahí está cuando Dios llama al hombre, y siempre hay un tire y jale. Tire y jale. El pastor decía que él se iba en el sofá y no quería salir del sofá, porque él sabía que Dios le iba a decir: tú eres a quien yo he llamado. Eso se siente, hermanos. Tú sabes cuando le estás huyendo a la voz de Dios. Tú sabes perfectamente bien, porque si hay algo que el hombre tiene es la conciencia. Y luego el Espíritu Santo redarguyendo en el llamado, en la voz de Dios. Entonces, hay un tire y jale, ¿verdad? Es como Jeremías dijo: yo soy un niño y no puedo hacerlo. Yo soy, ¿verdad? Como dijo Moisés, tardo en el hablar. Yo soy tartamudo, yo no puedo hablar bien. Algunos aquí quizás dirán: yo no soy bueno para el español, yo no soy bueno para el inglés, yo no tengo papeles, Señor, yo no tengo pasaporte, yo no soy legal en este país. ¿Cuántas excusas podemos poner cuando llega la voz de Dios? Un sinfín de excusas, mis hermanos. La joven testificaba aquí, ¿verdad?, de lo que ella decía, dice, contra su madre, hasta cuando llegó la voz de Dios y le dijo: en vez de estar agradecida, estás, ¿verdad?, despreciando la bendición. Entonces cuando llega la voz de Dios, es un desafío. Por eso Nínive es peligro, es problema. Nínive es misión. Nínive muchas veces es aguantar hambre. Nínive muchas veces es pagar el precio. Pagar el precio. Entonces Dios, cuando nos llama a una misión, cuando nos llama a un desafío, cuando nos llama para ir a Nínive, es para formar nuestro carácter. Es para formar nuestro carácter. ¿Cuántos aquí quieren que Dios trabaje en su carácter? Amén. Yo soy el primero. Amén. Yo soy el primero, hermanos. ¿Cuántos queremos que Dios trabaje en nuestro carácter? Por ejemplo, a veces Dios le dice al padre: corrige a tu hija, corrige a tu hijo. Y el padre, porque no quiere verse mal, el padre o la madre, como no quiere verse que es cruel con el hijo, tolera la conducta del hijo, tolera la conducta de la hija. Entonces prefiere no ir para Nínive y arrancar ¿para dónde? Para Tarsis, porque en Tarsis es el otro lado de la formación, no es para Nínive. En Nínive es donde Dios está llamando. Entonces, muchas veces Dios te dice: deja tu trabajo, por ejemplo, y tú dices: pero me pagan 21 la hora. Sí, cierto, no llego toda la semana, pero sí no fallaré el domingo. Y Dios ya te dijo: yo te tengo otro trabajo mejor. ¿A dónde quería yo dejar mi trabajo, hermanos, cuando hace 5 años atrás?
Y el Señor dice, yo te daré otro negocio, yo te daré un negocio. Yo digo, pues yo no soy muy bueno para las cosas, ¿qué negocio será? Y créame que habían pasado como 3, 4 meses. Yo tuve una troquita pequeñita, y allí le batallaba. Y a los 3, 6 meses llegó la pandemia. Cuando la pandemia llegó, cerraron el trabajo, cerraron los trabajos, cerraron las compañías. Eso mismo me hizo ver, o le echo ganas a lo que Dios me ha dicho, a lo que me iba a dar, o ya sea espero 2 meses que cierren el negocio. Y el Señor me confirma y me dice, este es el negocio que yo te había hablado. Entonces empecé, y ahorita ya han pasado 5 años, gloria al Señor, aleluya. Pero ¿saben qué? Entonces, a veces nosotros nos aferramos a algo. Por ejemplo, no sé cuál sea su estudio, no sé si sea su profesión. Hay muchos aquí que han tenido que desprenderse quizás de una profesión. Y lo han hecho, pero han visto la mano del Señor. Entonces, cuando yo no quiero enfrentar la voz de Dios, cuando yo no quiero enfrentar lo que Dios me está diciendo y no quiero ir para Nínive, lo que hago es mejor arrancar para Tarsis. Entonces, lo que hago es, no lo enfrento. Porque ¿sabe qué es lo que pasa cuando enfrentamos, hermano, lo que Dios nos está pidiendo? ¿Sabe qué es lo que pasa? Por eso le dije enseñanza. Yo no sé si aquí tienen hambre de ver este manjar que está en el verso 1. Vino la voz de Dios. ¿Cuántos aman la voz de Dios? Porque cuando nosotros enfrentamos lo que Dios le está pidiendo, muchas veces tenemos que pasar en la oficina. A veces el pastor nos toca y nos dice, y uno va detrás del pastor. Cuando ves que va directo a la oficina, uno, a ver qué hacemos. Pero estando allí en la oficina es donde a veces hay corrección. Y en el día lo decía el pastor, he fallado, pon tus manos sobre mí. Y la persona quiere que el pastor ponga su mano y que ya es solución, ya está hecho, ya está arreglado las cosas. Y dice el pastor, ¿qué yo puedo hacer? El pastor no puede cambiar tu condición, él no puede borrar y no puede. Cuando tú llegas delante del juez, no le dices al juez, sí, cierto, me robé la gallina, pero ya no lo vuelvo a hacer. Y el juez te dice, ok, vete, ya te puedes ir. No, el juez te dice, ¿verdad? Está bien, robaste solamente la gallina, pero tienes que pagar esto, 15 días de cárcel y $1,200 de multa, y ya puedes pagar la gallina y ya te puedes ir. Entonces, en otras palabras, tienes que pagar la consecuencia. Tienes que pagar. De eso hablaba el pastor durante el día. Entonces, cuando no queremos nosotros enfrentar las cosas, es porque nosotros no queremos arrancar para Nínive. Y yo sé, hermano, usted dirá, ¿será que yo lo he hecho alguna vez? Hermano, si usted no se quiere ver a usted, mírame a mí. Mírame a mí. Y cuando no lo hemos hecho, hemos pagado los gastos, hemos pagado las consecuencias. Entonces, por eso dijo alguien que la obediencia, dice, es servicio. Tu obediencia es servicio a Dios. La obediencia, hermanos, es servicio. Muchos, ¿verdad? Dicen, yo no sirvo, yo no soy diácono, yo no soy ujier, yo no soy esto, no soy aquello. Pero cuando tú eres obediente a Dios, eso le agrada a Dios. La desobediencia, entonces, no es grato para Dios. Entonces, cuando nosotros desobedecemos y no queremos enfrentar las cosas, arrancamos para Tarsis como Jonás. Arrancamos para Tarsis como Jonás. Cuando nosotros desobedecemos, no queremos enfrentar las cosas. ¿Cuántos se acuerdan de aquella mujer que perdió una moneda? ¿Cuántos se acuerdan de esa parábola? Amén. Oh, usted no lee, ¿verdad? Pero mire, esa mujer perdió una moneda. Y cuando esa mujer perdió esa moneda, tuvo que voltear cuantas cosas que sea. Y los vecinos y las vecinas miraban, ¿qué hace esa señora tanto? Que abrió sus ventanas, lo más ventanas que tenía, porque en ese tiempo no había luz. Volcó sus mesas, volcó su colchón, volcó, como decimos en Guatemala, su petate, ¿verdad? Su camita ahí en el suelo, volteó sus cobijas, sus chamarras, lo que sea,
pero hizo un alboroto aquella señora porque quería encontrar lo que había perdido. Pero mucha gente a veces hace algo y no quiere enfrentarlo porque no quiere ser descubierto. Prefiere tapar las cosas, prefiere, ¿verdad?, tapar las cosas para no ser visto. Pero bien que esta mujer dice que tuvo que buscar lo más que se pudo para poder encontrar la moneda que había perdido. Entonces necesitamos enfrentar las cosas para ser obedientes a la voz de Dios. Mucha gente, hermanos, no quiere enfrentar las cosas, por eso se hace su propio jefe. ¿Verdad que sí? Ese patrón apenas me da $100 y todavía me exige 9 horas. No, yo voy a hacer lo que él hace. Acabo también ya me compré mi pala, mi piocha y yo lo puedo hacer. Y se avienta a hacer lo que es. ¿Por qué? Porque no quiere ser exigido, no quiere que alguien lo exige, lo manda. Quiere ser su propio jefe. Y muchas veces pasa eso en el área espiritual. Por ejemplo, mucha gente cambia de iglesia. Lo ves aquí, luego lo ves en otra iglesia. Me voy de esa iglesia. ¿Y por qué te fuiste? Es que en esa iglesia no hay amor. Esa iglesia no tiene carisma, esa iglesia no tiene amor. No es que no tenga amor la iglesia, es que tú lo que estás buscando es que nadie te exige nada. Lo que tú estás buscando es que nadie te disciplina, que nadie te corrige, que nadie te enseñe. Tú lo que quieres es ser tu propio jefe, hablando espiritualmente. Y por eso la gente no crece, no madura, no se desarrolla porque está brincando de lugar a otro. Y dijo nuestro hermano José Andrade, dice en una de sus prédicas, el último santo, esa gente lo va a dar en el infierno. Porque está brincando de iglesia en iglesia que ya no hay donde brincar. Otro dijo espíritu del sapo. Ya ves que el sapo le gusta. Y eso pasa muchas veces con la actitud de la gente. La gente a veces dice, aquí no me acomodo. Pero es porque está buscando donde no se le exige nada. Donde no puede entregar ningún reporte, donde no puede, ya solamente hacen servicio los domingos. ¿Para qué tantos servicios? Es porque usted lo que está haciendo es, sin darte cuenta, tú estás camino a Tarsis. Somos buenos para criticar a Jonás. Somos buenos para juzgar a Jonás. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos arrancado para Tarsis? ¿Cuántas veces nosotros hemos huido como huyó Jonás? Jonás huyó de su llamado. Jonás huyó también de la presencia de Jehová, yendo para Tarsis, como que si Dios no podía ir para Tarsis. Como que si Dios no lo podía encontrar a Tarsis. Por eso dice que huyó de la presencia de Dios. Entonces, cuando nosotros no obedecemos la voz de Dios, el llamado de Dios a nuestras vidas, perdemos su cobertura. Perdemos su cobertura y favor. ¿Qué pasa cuando tú no tienes aseguranza? Da la casualidad, cuando tú no has pagado tu aseguranza es cuando pasan las cosas. Perdemos el favor de Dios. Hermanos, si la vida es difícil, siempre es difícil. ¿Cuánto más difícil cuando no tenemos el favor de Dios? No tener el favor de Dios es tener cielos cerrados. Por eso, por más que tú corriges a tus hijos, por más que tú disciplinas a tus hijos, siguen igual. Por más que tú le echas ganas en el negocio, sigues igual. Por más que tú le echas ganas en el trabajo, metes overtime y siempre sigues con deuda y siempre sigues allí en el mismo lugar. Y le preguntas al Señor, ¿por qué, Señor? Porque no tienes el favor de Dios. En una ocasión escuché un mensaje que decía, ¿es siembra o es karma? La palabra karma a veces lo escuchamos por ahí entre los amigos, pero en realidad es una doctrina, es una enseñanza que tienen los hindúes por allá del otro mundo. Ellos creen que lo que uno va encarnando, lo que uno va sembrando, va cosechando.
lo que das, eso te viene y todo. Y no se equivocan porque la Biblia dice, ¿verdad? Gálatas 6:6, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Entonces, pues ahí está la palabra. Pero en realidad es lo que se siembra. Entonces, por más que tú le buscas, por más que tú, ¿verdad?, haces lo que haces, porque no tienes el favor de Dios. Y cuando no tenemos el favor de Dios, eso es lo que sucede. Yo quiero que vea conmigo, si está usted aquí en Jonás capítulo 1. Vamos al verso 3. Mira lo que dice el versículo 3. ¿Qué es lo que hizo Jonás? Dice, ya vimos que vino la voz de Dios, pero él empezó, ¿verdad?, recibió el mensaje, lo que tenía que llevar. En el verso 3, lo que yo estaba diciendo, ¿qué es lo que dice en el verso 3? Dice, y Jonás se levantó, dice, para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope. Hay un hombre que estuvo en Jope, en ese mismo puerto llamado Simón Pedro, más adelante, si usted se acuerda. Dice, se descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Mira todo lo que nos puede enseñar este versículo. Yo quiero que usted ve cómo es que un hombre pudo pagar su pasaje. Acuérdese que en ese tiempo, para obtener dinero, no era cosa fácil obtener dinero, no era cosa sencilla tener dinero para pagar un boleto. ¿Sabe qué es lo que existía en ese tiempo? Existía el trueque, el cambio. Te doy cuántos ganados con esta tierra, te doy unas cuantas gallinas, te doy esta propiedad. Entonces había un trueque, había cambio. Te doy el maíz, te doy el frijol, te doy la cosecha y tú me das esto, ¿verdad? Pero Jonás dice que cuando llegó con estos marineros, cuando llegó con estos hombres, dice que pagó su pasaje. Es porque Jonás tenía dinero, es porque Jonás podía pagar su boleto, tenía dinero. Entonces nosotros, hermanos, cuando nosotros podemos pagar las cosas, ya a veces no ocupa el hombre pedirle dirección a Dios. ¿Sabe qué es lo que pasa? Se dice que cuando uno empieza a ser bendecido económicamente, empiezas a ver más dinero, dices, ya me puedo comprar este carro, ya lo puedo pagar. Que consulto a Dios, no me importa. Ya tengo la casa que estaba buscando, ya tengo la sabiduría que estaba buscando, ya me gradué, ya tengo el título en mi pared, ya tengo la graduación, ya tengo esto, ya puedo decidir por mí mismo. Y cuando uno empieza a hacer eso, automáticamente se está alejando de la voluntad, de la presencia de Dios, sin saberlo. ¿Por qué la gente se busca un trabajo de noche? ¿Por qué la gente, hermanos, no quiere congregarse? Es porque como gana y como ve su dinero, dice, no necesito de Dios. Entonces cuando nosotros estamos fuera de la voluntad de Dios, empezamos, hermanos, a ver las cosas, ¿verdad?, que yo lo puedo hacer por mí mismo. Y eso exactamente hizo Jonás. Jonás tenía para pagar su boleto. Por eso, no siempre que nosotros podemos hacer algo, escucha bien, no siempre cuando nosotros podemos hacer algo, significa que Dios esté en el asunto. Gloria a Dios, aleluya. Cuando más Dios nos bendice, a veces nosotros menos necesitamos de Dios. Yo en una ocasión aprendí de algo. Cuando tú no tienes seguro médico, cuando tú no tienes para el doctor, cuando tú no tienes para el enfermero, cuando tú no tenías cómo acudir a un hospital. ¿Se acuerda cuando usted estaba en su rancho y cuando el nene y cuando el bebé se le enfermaba, tomaba al niño a las 2 de la mañana, a la 1 de la mañana, o iba con el pastor o iba al centro de salud? El único que estaba allí, el centro de salud, y casi siempre cerrado. ¿Qué es lo que usted hacía? Buscaba ayuda, pero la gente miraba al pastor, dice, ¿verdad? Y no tiene que ser así, todavía tenemos que ver eso, pero
la gente miraba al pastor como el doctor, como el enfermero, como el abogado, miraba al pastor como el líder, como el siervo, como padre, lo miraba todo en un mismo paquete. Que se enfermó el niño, busquemos al pastor. Oh, pero cuando empezamos a ver, cuando empezamos a tener, lo que hacemos es, no necesitamos buscar al pastor, no necesitamos buscar la voz de Dios, no ocupamos buscar confirmación de parte de Dios. Se dice que en Estados Unidos, la gente hispana, esta es una estadística, que la gente hispana es la que menos se congrega. Hermano, la gente hispana, la gente que viene de Guatemala, la gente que viene de México, a veces vienen bien enchufados, bien en fuego, con la unción, trayendo dones, cargando ministerios, y cuando llegan aquí, se enfrían. Por eso cierto pastor aconsejaba que cuando alguien llegaba de Guatemala tenías que ponerlo, activarlo rápido, porque sabe que antes que se enfríe. Porque si una vez que se enfría para despertarlo, dice que la gente hispana en Estados Unidos es la que menos se quiere congregar, pero la razón es ¿por qué? Surge la pregunta ¿por qué la gente hispana no quiere congregarse? Dice que porque estamos en el país del crédito. En el país del crédito. La gente tiene su casa porque el banco se lo dio. La gente tiene su carro porque el banco me lo dio. Porque hay crédito. No necesito de Dios. No necesito de la búsqueda de Dios. Pero hay gente, hermanos, tienen crédito. Hay gente que tiene su casa nueva, tiene su carro nuevo, pero dicen, eso no es lo esencial es la presencia de Dios. Yo con crédito busco de Dios y sin crédito también busco de Dios, pero tenemos que tener un balance en la vida. Pero dice que porque estamos en el país del crédito, y como el banco te lo da, bueno, ahí voy a estar pagando. Ahorita quiero ganar más horas, ¿por qué? Porque tengo que pagar al banco, tengo que darle al banco. Entonces la gente menos quiere congregarse, y cuando la gente menos quiere congregarse, hay mucha probabilidad que va perdiendo la presencia de Dios. Y cuando pierde la presencia de Dios, cuando siente, ya está en Tarsis. Recuerdo de un testimonio de un joven que tenía llamado, y este joven tenía un llamado, Dios lo usaba en la área donde Dios lo tenía. El padre no estaba de acuerdo de su llamado, y el padre le dice, yo te quiero ver como abogado, yo te quiero ver en tu profesión. El niño, con la presión del padre, deja el llamado y empieza a buscar lo que es la profesión. El joven se gradúa, el joven obtiene su título, obtiene su diploma, lo coloca en la pared, ya como un abogado de leyes, ya como todo un abogado. Pero cuando él se había graduado, ¿sabes en qué área se había graduado? No en lo que Dios le había llamado, no era para mí, se había graduado por el otro lado. Es como decir, se graduó en la Universidad de Tarsis, y cuando alguien se gradúa, obtiene algo donde Dios no lo ha llamado, se siente vacío, se siente miserable. Cuando tú obtienes algo donde Dios no te ha puesto, donde Dios no te ha llamado, no puedes satisfacerte. ¿Por qué razón? Porque Dios no te ha enviado, no te ha llamado en ese lugar. Y es un testimonio real, mis hermanos, que cuando uno ve estas situaciones, por eso dice la Biblia que los padres no tienen que ser ásperos con los hijos, no tienen que provocarlos a ira. Hay responsabilidad entre padre y también entre hijos. Los hijos tienen que honrar a los padres, pero que tampoco los padres tienen que provocarlos a ira, tampoco tienen que presionarlos. Hay dos partes allí que tienen que hacer: responsabilidad de padres, pero también responsabilidad de los hijos. Entonces, muchas veces la gente no quiere aprender. Por eso me gustó una frase en una ocasión, dice: o aprendemos por sabiduría o aprendemos por experiencia. ¿Cuántos quieren aprender por sabiduría? La entendió, ¿eh? Pero mucha gente no quiere aprender por sabiduría.
nos aconseja nuestro pastor, nos aconsejan en la iglesia, nos aconsejan nuestros padres, nos aconsejan en todos lados y no queremos aprender por sabiduría, queremos aprenderlo por experiencia. Yo recuerdo cuando tenía 7, 8 añitos, tenía primos que éramos de la misma generación. Y una de las cosas que el enemigo empezó a trabajar conmigo era: experimenta el cigarro, experimenta el tabaco. ¿Cómo se siente cuando es inhalado el humo? ¿Cómo se siente cuando sale por la boca, por la nariz, por las orejas, por donde usted? Y uno dice, yo quiero experimentar eso. ¿Y sabe qué? Con mis primos, que teníamos la misma generación, íbamos detrás de la casa. Ellos eran y son católicos, de la religión católica. Yo de nombre cristianito, estaba creciendo. Y yo me juntaba con ellos porque en casa no había cigarros, pero con ellos sí había. Yo recuerdo que me ahogaba, yo recuerdo que quería experimentar qué era un cigarro. Y créame que llegó el tiempo a los 14, 15 años de edad, que yo ya no quería experimentar un solo cigarro. Yo llevaba cajas de cigarro en la bolsa, yo fumaba, todos los días fumaba. Yo olía a tabaco, yo olía humo todos los días. ¿Qué hacía este jovencito? ¿Qué hacía para entrar en casa? Se agarraba los arbolitos que olían a menta, que quitaban por lo menos algo de ese olor de tabaco para poder entrar en casa, porque no usaban ni perfumes, pero sí bien que sí olía humo. ¿Y sabe qué? Por querer experimentar. Mucha gente no escucha consejos, no quiere entender por sabiduría, quiere aprenderlo por experiencia. Algunos han vuelto y otros ya no han volvido. Yo estaba, en mi mente estaba llegando un mensaje: los que volvieron y los que no volvieron. Los que volvieron. ¿Cuánta gente desobedeció en toda la Biblia y ya nunca volvió? ¿Y cuánta gente todavía buscó arrepentimiento? ¿Cuánta gente? Pero no muchos volvieron. Entonces, entre más desobediencia nosotros somos a la voz de Dios, más damos vueltas en un desierto. Entre más desobedientes, más damos vueltas en un desierto. Por eso, hermano, ¿por qué crees o por qué creemos nosotros que el pueblo de Israel tuvo que estar 40 años en el desierto? ¿Por ser obedientes? Cuando tenían 3 meses para llegar a la tierra de Canaán, ya 2, 3 meses estaban ubicados en Canaán, pero por desobediencia, duraron 40 años en el desierto. Es como que si pasasen otra vez y decían, ese cactus que está allí lleno de espinas, ya lo había visto. Y vuelven a pasar otra vez y miraban aquel arbolito, estaba ahí otra vez porque estaban dando vueltas. A veces das vueltas en la vida y no avanzas. Y sientes que no avanzas, ¿sabe por qué? Porque por desobediencia. Y mientras que no vuelves al redil, y mientras que no vuelves donde saliste, y mientras que no regresamos donde Dios quiere que regresemos, nunca vamos a avanzar. Nunca hay nueva asignación. Nunca el Señor nos da el siguiente peldaño para decir avanza. ¿Por qué? Porque estamos en desobediencia. Entonces, hermanos, para que haya nueva asignación necesitamos volver donde Dios quiere que volvamos. ¿Cuántos están donde Dios quiere que estén? Hay muchos amenes. ¿Cuántos quieren estar donde Dios quiere que estén? ¿Por qué? Porque donde Dios está, hermanos, hay respaldo, hay cobertura. Por eso dice la Biblia que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, bajo la sombra del Omnipotente hay cobertura, hay favor. 900 kilómetros tenía que hacer Jonás para ir para Nínive. ¿Sabes cuánto decidió hacer para ir a Tarsis? 4,000 kilómetros. Entonces él dijo, en vez de hacer 900, quiero hacer 4,000. 3,100 kilómetros más. Oh, pero él no sabía que Dios quería una cita con él en alta mar.
Mire, escuche bien, hermanos. Quiero que vaya conmigo en el verso 4 de una vez, porque el tiempo se va muy rápido. Mire lo que dice el verso 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Si usted ve allí, ya Jonás estaba en la barca. Eso es una enseñanza, hermano, que nos da. Mucha gente dice: Señor, yo voy a viajar. Si no es tu voluntad, que me cancelan el vuelo. Señor, yo voy a estudiar esto, y si quiero estudiar esto, y si no es tu voluntad, que no me dejan entrar en la universidad. Señor, yo quiero hacer este negocio, si no es tu voluntad, que me agarra la migra. No pasa eso. ¿Sabe qué es lo que pasa? Dios no prohibió a Jonás subir en la nave. Porque nuestro Dios es un Dios que nos da para elegir, nos da para tomar decisiones. Entonces, estando en la universidad, te quejas porque pasa esto, porque pasa aquello, y el Señor dice: nunca te llamé a esta universidad. Estando en el negocio, nos dan tickets, pasa esto, pasa aquello, y nos quejamos. Y el Señor dice: nunca me consultaste por este negocio. Tenemos nuestra familia y decimos: ¿por qué tengo hijos así? ¿Por qué mi matrimonio así? Y nunca consultaste a Dios. Yo siempre digo que te imaginas una pareja cuando tiene problemas y no haya consultado a Dios. Yo me pongo a pensar cómo yo me arrodillo delante de Dios y le digo: Señor, arréglamelas, por favor. Uno no puede meterse eso en la cabeza. Uno no puede meterse eso en la cabeza. Estás en el hospital, estás allí y el médico dice: te vamos a hacer una operación que te va a llevar 18 horas. Vas a dormir 15 horas. Luego vuelves a la vida. Y tú no estás caminando en la voluntad de Dios. ¿Cómo tú le puedes decir a Dios: pero como Dios no es como yo, pero como Dios no es como el hombre? Amén, aleluya. Y Dios, hermanos, por eso Jonás no fue prohibido para subir en la nave. Tenía el pasaje, subió en la nave, y cuando ya iba a bordo, el Señor dice: y como no es mi voluntad que vayas para Tarsis, tengo una cita contigo. Entonces empieza el trato, pues. Empieza el trato de Dios. Empieza el trato de Dios. Esto está maravilloso, hermanos, porque uno dice: ¿cuántas veces la hemos regado? Como dice el mexicano. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? Y dice que cada vez cuando uno está emprendiendo un viaje que el Señor no lo mandó en ese viaje, ¿sabe qué es lo que pasa? Uno corre con los gastos. Uno es el que paga. Por eso Jonás pagaba su boleto. ¿Te imaginas que Jonás haya oído la voz de Dios y se haya ido a Nínive? Dios dice: mi siervo va a viajar a Nínive. En Nínive voy a escoger a una viuda que lo mantenga. Voy a escoger a hospedaje. Voy a escoger ida y vuelta, que lo puedan traer en un camello. Dios se encarga. Por eso cuando Dios te dice, te llama y obedece la voz de Dios, es Dios quien respalda en los momentos difíciles. Es Dios quien te dirige, es Dios quien te guíe, como lo está haciendo en aposento alto. Gloria a Dios. Hermano, yo he escuchado la profecía desde aposento alto. ¿Sabe qué? Es más, antes de aposento alto escuché la profecía. Dios nos decía: yo les daré una congregación, la congregación que ahorita ustedes extrañan. Va a ser similar a la congregación donde estaban, donde mi presencia se sentirá. Aleluya. ¿Sabe qué? Lo estamos viviendo en este tiempo. Lo estamos disfrutando en este tiempo. Porque cuando Dios habla, Dios lo cumple, hermanos. Aleluya. Es Dios que se encarga de los gastos. Es Dios que se encarga. No tengo seguro médico, no te preocupes, yo voy a proveer. Que no tengo cómo pagar la renta, Dios es quien provee, porque Dios está en el asunto. Aleluya. Él es quien respalda a sus hijos. Él es quien respalda a sus siervos. Entonces, ¿cómo nosotros estamos tratando con la voz de Dios? ¿Cómo estamos sembrando? ¿Cuántos de aquí no levantan su mano? Pero ¿cuántos de aquí son ilegales?
Los que pasamos por agua, los que pasamos por agua, como dicen. Pero hay otros no solamente son ilegales, sino que viven ilegalmente. Eso es diferente. Yo puedo vivir ilegalmente, puedo ser ilegal, pero no vivir ilegalmente. Mucha gente no procura ni tan siquiera obtener, por ejemplo, un número para reportar impuestos. No le importa, dice, yo lo quiero todo para mí, no me importa los años que ya llevo, no quiero hacer nada. Eso es vivir ilegalmente, porque no eres sabio para hacer algo. Pero bien estás esperando la green card o la tarjeta verde ahí en que te llegue en el buzón. Estás esperando ayuda, ¿verdad? Que Dios me bendiga, que Dios me concede esto, me concede aquello, pero nosotros no somos prudentes, porque la manera como estamos viviendo. Pero cuando nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, nuestra responsabilidad, nosotros hacemos nuestra parte, porque eso es lo que honra a Dios. Entonces, es la obediencia, hermano, es lo que nosotros necesitamos, tener sabiduría. Porque muchas veces nos quejamos de lo que nos pasa, nos quejamos. Yo la otra vez decía, porque lo aprendí estaba leyendo y aprendí que los padres muchas veces dicen, mi hijo lea la Biblia, nunca ven al papá leyendo la Biblia. Mi hijo sea un adorador, y el padre muchas veces, ¿verdad?, no está dentro de la iglesia adorando a Dios, menos levanta sus manos. Los hijos hacen lo que ven en el padre. Los hijos hacen lo que ven hacer a mamá y hacer a papá. Nunca lo ven orando en casa, pero quieren hijos que sean, ¿verdad?, de ayunos y oración. Entonces, eso muchas veces pasa, que exigimos y no damos. Muchas veces queremos nosotros, ¿verdad?, que hagan los otros. Es como el que dice, Señor, heme aquí y envíelo a él. Yo no voy. Jonás dijo así, ¿por qué no envías a Nahum? Nahum tenía un mensaje que dice, oh ciudad sanguinaria y perversa, yo no quiero ir, mejor me voy para Tarsis. Eso pensó Jonás, por eso agarró para otro lado. Y mucha gente está así sentada. ¿Cuántos corren para esto? Como dice el pastor, como wiper, ¿verdad? Como para liga brisas. Hoy no, el año que viene. Viene el año que viene y tampoco. ¿Por qué? Porque están enfocados en otra cosa, en otras cosas. Están rumbo a Tarsis, no sé cuántas millas, cuántos kilómetros ya llevan, pero es mejor que te detengas. Es mejor que recapacites y vuelves donde Dios te quiere tener, aleluya. En todas las áreas, hermanos, necesitamos presentarlo a Dios, presentarlo al Señor. Entonces, Tarsis, ¿qué significa Tarsis? Ya les di Nínive, ¿verdad? Nínive es una ciudad sanguinaria, perversa. Nínive es un desafío, tomando un símbolo en forma simbólico. Pero Tarsis también significa, dice que Tarsis, si usted ha leído la Biblia, dice que los naves de Tarsis, por ejemplo, cuando Salomón venía su cargamento, dice que venían desde Tarsis. Tarsis, hermanos, es lujosa. Tarsis es un lugar de lujo. Tarsis es un lugar crucero, es de riqueza, es de poder. Tarsis es ego, Tarsis es orgullo, Tarsis es vanidad. Todo lo que usted quiere ponerle, eso es Tarsis. ¿Sabe por qué? Porque los que iban para Tarsis no iban cualquier persona. ¿Cuántos aquí han montado un crucero? Yo no sé qué es. Sí, porque ese crucero cuesta, el boleto cuesta el billete. Ahí suben los ricos. Entonces Jonás dijo, yo puedo pagar mi pasaje, mi boleto, me voy para Tarsis. Entonces Tarsis es lujoso, es crucero, es riqueza, es poder, es ego, es orgullo. ¿Por qué la gente no quiere ser corregida? ¿Por qué la gente no quiere ser disciplinada? ¿Por qué la gente no quiere ser tratada? ¿Por qué todo eso? Por el ego, por el orgullo. No quiero que me digan nada, no quiero que me exigen nada, no quiero que... Todo eso, hermano, estamos todavía en el primer capítulo. Y ya estoy terminando casi, bueno, para avanzar lo voy a terminar. Pero todo el capítulo del primer capítulo de Jonás, ¿sabe qué es lo que pasa? Todo el capítulo de Jonás dice que habla solo de la acción humana. La acción humana. Habla de planes, mis planes. Jonás hizo planes. Habla de proyecto,
habla de yo decido, habla de decidir, pagar, viajar, habla de proyecto humano. Por eso cuando tú hablas con una persona, te va a hablar a veces solo de lo terrenal, solo de lo que quiere lograr, pero no tiene aspiración a intimidar con Dios, no tiene inspiración para agradar a Dios, no tiene inspiración, no tiene visión de buscar el rostro de Dios. Hay personas que dicen, ay, yo hacía eso en Guatemala, yo hacía eso en México, yo hacía y hacía y hacía. Yo no estoy en contra que recuerde su pasado, porque yo a veces lo hago mi principio en Guatemala. Pero ¿sabe por qué motivo? Dice que uno de los motivos para recordar los milagros pasados, recordar la fe del pasado, uno de los motivos es para alimentar tu fe en el presente. Pero no vives en el pasado, no vives yo hacía, yo esto, yo aquello, yo era diácono, yo era predicador, yo era cantante, yo era esto, y te quedas allí esperando a ver cuándo sucede otra cosa. Mientras tanto el tiempo va pasando. Entonces nosotros tenemos que recordar el pasado para alimentar nuestro presente solamente. Pero en el segundo capítulo, ¿sabe qué es lo que encontramos? La oración de Jonás. La oración de Jonás. Nada de planes humanos. Jonás estaba en el vientre de un pez. Mire, antes de darle el capítulo 3 rápidamente, nos vamos en el 4 y nos vamos. Pero ¿sabe qué? Quiero que observa allí en el capítulo 1, versículo 17. ¿Qué es lo que dice? Dios tenía una cita con Jonás en alta mar. ¿Qué es lo que dice en el verso 17? Capítulo 1, verso 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. ¿Sabe que hay versiones dicen que Jehová había provisto un gran pez? Jehová había preparado un pez. Dice que el diccionario dice que es dicho, por ejemplo, el diccionario dice que provisto o preparar es dicho de una droga, dicho de un medicamento dispuesto según dosis y presentación adecuadas para su utilización. Esa es la preparación, lo que había hecho Dios. Hay muchos, ¿verdad? Hay muchos que tienen recetas de acuerdo a su enfermedad, ¿verdad que sí? De acuerdo a lo que entonces también se dice que es como un rey que asigna a un embajador. Entonces, miren hermanos, el pastor lo decía durante el día, anoche lo decía el pastor. El pez abrió su boca, pero hay un detalle. Este pez nunca masticó, este pez nunca quiso morder, nunca quiso masticar. La orden de Dios, hermanos, Dios había provisto este pez. A ver cuánto mide Jonás, cuánto es de estatura. Si es 2 metros, ¿cuánto mide de grosor? ¿Cuánto es de tamaño? Preparó de antemano. Mi mente iba que cuando se acercaba la huida de Jonás, porque Dios lo conoce todo, y se acercaba la huida, cuando Jonás iba a huir, ya Dios estaba alimentando a aquel pececito, y lo estaba alimentando tan rápido para que tuviese el tamaño para poder tragar a Jonás, pero también recibe la orden de no masticar, para no hacerlo por pedazos a Jonás. Y no lo saca por otro lado, y disculpe por la expresión, no lo saca por otro lado. ¿Sabe cómo lo saca? Por donde entra Jonás, por la boca. Dice que también el pez vomita a Jonás. ¿Quién es el que dice, te vomitaré de mi boca? Lo dice Dios, pero ¿sabe por qué no lo lleva por otro lado? Más feo, lo saca por la boca. Es porque lo que Dios quería, que no mataran a Jonás, su gracia, su misericordia, aún estaba allí para que Jonás no muriera. Algunos dicen, escúchenme, vamos avanzando. Algunos dicen que Jonás fue arrojado, ¿verdad?, a Nínive. El pez arrojó a Jonás en Nínive. Para mí, Jonás no fue arrojado a Nínive. Jonás fue arrojado hacia su destino nuevamente. ¿A dónde? A las orillas de Jope. ¿Sabe por qué? Porque Jonás ya estaba en casa, dice el capítulo 3,
que vino palabra de Jehová a Jonás la segunda vez. Cada vez que tú escuchas eso, dice, ¿a dónde está la primera vez? Cuando Dios dice, vino palabra de Jehová la tercera vez, diga, ¿dónde está el primer y dónde está la segunda voz? Entonces, cuando yo leo Jeremías capítulo 33:3, como dice la pastora, ¿verdad? Su verso favorito, clama a mí. Pero en el verso 1 dice, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él en el patio de la cárcel. Entonces yo digo, ¿dónde está la primera voz a Jeremías? ¿Por qué? Porque cada vez que Dios habla, hermano, Dios es conciso, es directo. Pero hay otro detalle. Dios no cambia su mensaje. Cuando vino, el capítulo 3, cuando vino nuevamente, vino la segunda vez, vino la voz de Dios, Dios no cambió el mensaje. Dios le dice, levántate, Jonás, y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y dirás esto y esto. No cambió su mensaje, no lo dijo, bueno, la primera vez te rajaste, la primera vez te sentiste ofendido, la primera vez no quisiste acudir, hoy voy a modificar el mensaje, voy a cambiar el mensaje. No, porque lo que Dios había hablado, lo volvería a hablar nuevamente, porque es la orden de Dios, aleluya. Es la orden de Dios. Es lo que nos habla en el capítulo 3. Nos habla acerca de cómo Dios le dice, ve nuevamente a Nínive. Entonces en el capítulo 2 vemos solo la oración de Jonás. En el capítulo 3 empezamos a ver lo que es el mensaje. Y hay un detalle, denme 3 minutitos más, por favor. Hay otro detalle, que en el capítulo 3 usted va a encontrar que Jonás empieza a decir, de aquí a 40 días Nínive será destruido. Ese era todo el mensaje. De aquí a 40 días Nínive será destruido. Y dice la Biblia que llegó a oídos de la gente y la gente corrió al arrepentimiento. Escúcheme, esta es una enseñanza muy maravillosa. Dice, la gente corrió a ayuno en seco, no comía ni bebía. La gente puso en ayuno a los animales. Y cuando llegó a oídos del rey, el rey se vistió de silicia y dijo, pues hay que clamar a ese Dios. ¿Sabe que hoy en día se proclama ayuno aquí? Y dice la gente, ¿y por qué ayuno? ¿Sabe que los de Nínive no cuestionaron ayuno? No cuestionaron por qué oración. Entonces Jesús viene y dice, he aquí más que Jonás en este lugar. He aquí aquella nación, aquella gente de Nínive se levantará contra ustedes. ¿Saben por qué? Porque aquella gente no cuestionó lo que Jonás dijo, pero ustedes sí cuestionan lo que yo digo. ¿Cuántas veces hemos cuestionado cuando Dios nos manda a hacer algo? ¿Por qué, Señor, tengo que sacar estos 21 días? ¿Por qué, Señor, tengo que vigilar esta madrugada? ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Cuántas veces hemos cuestionado lo que Dios nos ha dicho? Y aquella gente no cuestionó. Es lo que me sorprende en el capítulo 3. Entonces, allí vemos cómo es que la gente dice que corrió a hacer lo que Jonás predicaba. Hubo arrepentimiento, Dios no llevó el mal que había decidido hacernos. Capítulo 4. ¿Sabe cómo termina esta historia? Esta historia termina con un hombre, con un profeta enojado. Con un profeta enojado. La pregunta, hermano, sería, ¿cómo terminó esta historia del profeta Jonás? ¿Cómo terminó la historia del profeta Jonás? ¿Qué hizo al final? Si usted ve, Jonás estaba debajo de un arbusto enojado y triste por lo que Dios no había hecho. ¿Cómo terminó esa historia? Es como mirar una película y la película está tan interesante, que usted faltando 15 minutos para que la película termine, usted dice, hay que cortarla y no ver el final. Así es la historia de Jonás. La historia de Jonás termina, ¿verdad?, quejándose. ¿No dije yo esto cuando estaba en mi tierra, Señor? Que tú eres misericordioso, que tú eres lento para la ira. ¿No dije yo esto cuando estaba en mi tierra? Que tú eres muy paciente. Has perdonado al pueblo depravado, has perdonado. Y Jonás quería ver el daño, quería ver la maldad, quería ver el castigo al pueblo. Pero para terminar, aquí, hermanos, no es
¿Cómo terminó Jonás? ¿Cómo terminó este profeta por desobedecer? Aquí la pregunta es, ¿cómo vamos a terminar nosotros? ¿Cómo terminaremos nosotros? Si estamos obedeciendo o estamos desobedeciendo. ¿Dónde va a ser nuestro final? ¿Dónde vamos a terminar? ¿Dónde vamos a parar? ¿Dónde vamos a nosotros a llegar a nuestro final? Si estamos yendo camino para Tarsis, es momento de volver. Es momento de regresar a nuestro destino, a nuestro lugar. Porque mientras nosotros no regresamos, mientras el hombre no quiere regresar, nunca avanzará hacia lo que Dios le ha destinado, hacia donde Dios lo quiere llevar. Nos ponemos de pies Gloria a Dios, en esta tarde, aleluya, gloria al gracias, Señor. Señor. Gracias. Por eso dice que, por ejemplo,